Buenas noches, vamos a Romanos capítulo 5, por favor. Vamos a leer la última parte de este capítulo, del capítulo 5 de Romanos. Ya en la ocasión anterior vimos la gran mayoría de estos versos, pero quiero que leamos a partir del verso 18, por favor. Romanos 5 a partir del 18 y hasta el final, que es el verso 21. Dice así: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. En cuanto al verso 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Recordamos que la transgresión de ese uno fue la transgresión de Adán, es decir, la desobediencia de Adán, y de ahí todos los seres humanos como descendientes de Adán somos considerados como pecadores. Y vimos al principio que una de las consecuencias, la consecuencia más notable que menciona aquí el apóstol Pablo, es la muerte. Dice que la muerte vino por causa del pecado. Entonces, todos los que descendemos de Adán, pues estamos condenados a esa muerte, a la muerte natural. Todos los seres humanos que han existido han muerto, salvo aquellos que dice el apóstol Pablo que tendrán esa bendición de que cuando regrese el Señor Jesucristo y estén en vida, entonces dice: no todos moriremos o no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, salvo aquellos que estén vivos cuando el Señor Jesús venga, no gustarán la muerte, como dice la Biblia. Pero de ahí en fuera, todos los seres humanos que han existido a lo largo de la historia han muerto por causa del pecado. Esa es como la huella indeleble que dejó el pecado en el ser humano. Después dice en el verso 18: de la misma manera, la segunda parte del verso 18: por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos aquellos que se han refugiado en el Señor Jesucristo, vino esa justificación de vida. Quiero ahora que notemos lo que dice el verso 20. El verso 19 prácticamente habla de lo mismo, solo que el apóstol Pablo nos lo presenta de diferentes maneras, pero básicamente está diciendo lo mismo. Verso 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, eh, dice: así también por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Entonces habla de muerte, de vida, de injustos, justos, pecadores, no pecadores. Trata de el apóstol Pablo de hacernos ver de diferentes maneras nuestra condición. Y entonces llegamos al verso 20, donde dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender este verso, el verso 20? Dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Permítanme contarles una historia que no es real, es una historia ficticia, solamente es para ejemplificar esto que están mencionando aquí. La primera parte donde dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Vamos a imaginar que una persona decide abrir una fábrica y contratar a muchos trabajadores, decenas de trabajadores comienzan a incorporarse a esa fábrica. Entonces, algunos llegan a las 9 de la mañana, otros llegan a las 10, otros llegan a las 11, algunos llegan con su ropa de vestir común, algunos con pants, tal vez otros con short. Algunos se sientan por ahí a platicar, otros más entran a la fábrica a ver qué encuentran por ahí, otros deciden que es pues cómodo el pastito como para irse ahí a acostar un rato. En fin, cada uno comienza a hacer lo que bien le parece, ¿no? Algunos toman 1 o 2 horas para comer, otros salen a las 3 de la tarde, en fin. Cada trabajador está haciendo lo que bien le parece. No llegan los encargados para darles instrucciones y decirles qué es lo que tienen que hacer. Algunos pocos medio obedecen, otros definitivamente ignoran las indicaciones de estos supervisores, y cada quien se está manejando como quiere.
Cada uno de ellos sabe en alguna manera que algo no está bien, que no están actuando de manera correcta, pero siguen haciendo lo que ellos creen, ¿no? O lo que ellos quieren hacer. Hasta que llega un momento, después de mucho tiempo, que el dueño decide darles un reglamento, el reglamento que va a regir sobre esa fábrica, y entonces les dice que la hora de entrada es a las 9 y muchos se dan cuenta que habían estado llegando tarde. Les dice que tienen que llegar con la ropa, con el uniforme de trabajo. La mayoría de ellos solamente iba como se levantaba ese día y lo que se le ocurría ponerse. Tienen que llevar un equipo de seguridad, ninguno de ellos se lo había puesto. Tienen solamente una media hora para comer y entonces algunos tomaban hasta dos. Les dicen que la hora de salida es a las 5 y ellos salían a las 3 o a las 4 a la hora que ellos quisieran. De manera que todos de alguna forma estaban haciendo cosas indebidas, pero no sabían exactamente qué hasta que se les da ese reglamento, hasta que el reglamento les muestra cuántas cosas están haciendo mal y que todos los trabajadores en alguna medida han desobedecido o han hecho cosas indebidas. Entonces, cuando aquí dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado, o cuando la ley se introdujo, dice la ley, más cuando, perdón, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para que se dieran cuenta en cuántas cosas estaban fallando, que llegaban tarde, que tomaban más del tiempo indicado para comer, que no obedecían a los supervisores, que no llevaban su equipo de protección, que salían a destiempo del horario de trabajo. Entonces, en ese sentido podemos entender que la ley fue dada para que los seres humanos se dieran cuenta de qué manera estaban ofendiendo a Dios, de qué manera estaban pecando. Pero también hay otra manera en la que podemos entender cuando aquí dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque ahora esos trabajadores, volviendo al mismo ejemplo, a esos trabajadores que saben que tienen que entrar a las 9, llevar cierta ropa, tener equipo de protección, tienen solamente un tiempo para comer. Ahora que ellos conocen todo eso, ahora ellos deciden voluntariamente desobedecer lo que se les ha indicado. Ya no es que lo hagan por ignorancia, ya no es que digan, bueno, es que no sabíamos que solo teníamos un pequeño espacio para comer y que teníamos que salir a tal hora y traer alguna vestimenta en específico. Ahora ya lo saben y ahora ellos deciden voluntariamente desobedecer lo que se les ha indicado. Entonces, también en ese sentido abunda el pecado. Ya no es por ignorancia, ahora ellos deciden desobedecer. Entonces nos damos cuenta, comparando esto con nuestra vida, cuando Dios introduce la ley en el mundo para que los seres humanos se den cuenta, una, en que han fallado y dos, que podemos darnos cuenta de nuestra maldad, de saber qué tan capaces somos de desobedecer a Dios conscientemente, voluntariamente, que no es que seamos obligados, sino que cada uno, dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia es tentado y decidimos desobedecer. Y lo podemos ver en situaciones tan prácticas a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando vamos, por ejemplo, a un parque y vemos que hay una banca que dice no tocar pintura fresca o en una reja, ¿no? No tocar pintura fresca. ¿Qué hacemos comúnmente? Vamos y tocamos un poquito para ver si sí está fresca la pintura, pero estamos desobedeciendo algo tan sencillo como que dice ahí no tocar. ¿Y qué es lo que hacemos? Tocamos, ¿no? Si solamente dijera pintura fresca, muy posiblemente no tocaríamos. Diríamos, bueno, pues está fresca y me voy. Pero esa parte donde dice no tocar, inquieta esa maldad que hay en nosotros a desobedecer y lo que hacemos es tocar a ver si sí es cierto que está fresca, pero estamos desobedeciendo una instrucción tan sencilla como esa. Es parte de esa naturaleza caída que heredamos de Adán, pero que al mismo tiempo somos responsables de lo que hacemos cada vez de desobedecer por nuestra propia voluntad, por nuestra propia decisión. Entonces la ley nos muestra cuán mal estamos. Si seguimos con este ejemplo de la fábrica que les decía, ahora los empleados deciden desobedecer, ellos están conscientes de que están haciendo mal, hay un reglamento que se los indica, pero ellos deciden que quieren seguir así, no hacen caso a los supervisores, no les importa lo que el dueño les ha indicado, y entonces el dueño establece un día en el que va a juzgar a cada uno de ellos. Se da cuenta, él observa todo lo que está sucediendo y decide que en algún momento va a pedirles cuentas a cada uno de ellos y en ese momento todos, absolutamente todos, de una o de otra manera han desobedecido el reglamento y está establecido un día en el que él los va a llamar a cuentas y
todos los que han fallado, que son todos, valga la redundancia, eh, van a ser castigados de alguna manera. Pero al mismo tiempo, este dueño tiene un plan, ha ideado una forma en la que puede rescatar a algunos de esos trabajadores, en los que puede hacer que su vida sea diferente. Y esa forma, ese plan que él tiene es enviar a su hijo para que él esté en ese lugar, aunque es el hijo del dueño, aunque tiene una posición superior a los empleados, aunque él está en otro nivel, digámoslo así. Él decide hacerse como uno más de los empleados para estar entre ellos, para compartir con ellos. Y este hijo, el hijo del dueño, hace las cosas bien, llega puntual, trae su ropa de trabajo, su equipo de seguridad, obedece cada indicación que ha sido dada por el dueño. Y entonces las demás gentes, algunos de los trabajadores lo rechazan, no lo quieren, se dan cuenta que él está haciendo las cosas bien y deciden oponerse a él. Algunos otros pues se juntan a él, deciden estar junto a él para aprender de él. Entonces estos otros hombres malvados planean cómo matarlo y lo llevan a cabo. Matan al hijo del dueño, pero él ha dejado ya una huella, digamos, en aquellos que se acercaron a él. Todo solamente es una comparación, sé que es un pálido retrato de lo que estoy queriendo compartir acerca del Señor Jesús, pero es para que tengamos esta idea, ¿sí? Y entonces el hijo del dueño, de manera divina, milagrosa, resucita y les habla a aquellos que se habían acercado a él, a aquellos que lo habían seguido, y les dicen, bueno, ahora ustedes saben cómo comportarse, ustedes vieron mi ejemplo, ustedes han podido seguir mis pasos, pero no solo eso, mi mismo espíritu va a vivir en ustedes para poderles ayudar a que puedan obedecer el reglamento que ha sido establecido humanamente. No se puede porque siempre queremos llevarla contra lo que se nos indica, pero ustedes han visto mi obediencia y voy a poner mi espíritu en ustedes para que puedan obedecer las indicaciones del dueño. Y es más, les dice el hijo, si ustedes le piden perdón al dueño y le dicen que van en mi nombre, que en mi nombre le piden perdón y que ustedes desean que yo sea quien guíe sus vidas, Él los va a perdonar. Si ustedes se arrepienten de corazón, Él los va a perdonar y no solo van a recibir el perdón, sino que ya no los va a ver más como empleados, sino que ahora los va a adoptar como sus hijos. Van a ser parte de la familia del dueño. Esto, insisto, aunque se asemeja a lo que hizo el Señor Jesús, pero se queda corto porque no estamos hablando de un empleo temporal en el que podamos haber cambiado de trabajo, sino estamos hablando de toda una vida, de una vida eterna. Dice el Señor Jesús en un pasaje en Mateo, cuando cuenta que dice, me viste desnudo y no me cubriste, enfermo y no me visitaste, hambriento y no me diste de comer. Al final de ese pasaje dice que unos serán llamados a vida eterna y otros al castigo eterno. Entonces, no es cualquier cosa, pero aún así, esta imagen que estoy queriendo presentar nos habla de cómo la ley fue dada para que abundase el pecado, pero hubo un momento en el que sobreabundó la gracia. ¿Cuál es esa gracia sobreabundante? Lo quiso el Señor Jesús. Es decir, comparándolo con este hijo del dueño, que estoy tratando de hacer esta comparación, esa obra que el hijo del dueño habría hecho es impresionante, el dar su vida para que los empleados que crean en él, que se acerquen al dueño a pedirle perdón y decirle que ellos creen en la obra que hizo su hijo, que les han platicado. Digamos que este hijo les dice, ahora ustedes vayan y cuéntenle a todos los demás trabajadores lo que yo hice. Y el que crea en mí, el que crea que lo que ustedes les están diciendo es cierto, y vaya a mi padre y se arrepienta, entonces va a ser adoptado también como su hijo. Se van a borrar esos pecados o esas faltas y entonces van a ser adoptados como hijos del dueño. Es muy similar a lo que hizo el Señor Jesús y de predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esto que les estoy diciendo. Todos hemos fallado de una o de otra manera, hemos fallado ante el reglamento que Dios nos ha dado, pero si nos acercamos en el nombre de su Hijo a decirle, perdóname, Señor, yo he fallado, he desobedecido lo que tú has dicho, pero hoy quiero refugiarme bajo la obra de tu Hijo Jesucristo, entonces somos perdonados y no es que ahora ya seamos empleados perdonados, somos adoptados como hijos de Dios por esa gran obra que hizo el Señor Jesucristo. Y es ahí donde entendemos que dice sobreabundó la gracia. No solamente fuimos perdonados, que con eso ya sería mucho, sino que además somos adoptados como hijos de Dios. El Espíritu mismo de Dios mora en nosotros
para que podamos así seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que Él nos dio. Y entonces vean cómo dice el verso 21, para que así, es decir, así como en algún momento ese pecado abundó y después sobreabundó la gracia, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, todo el imperio de la muerte, del pecado, que en su momento estuvo establecido aquí en la tierra y vino a ser confrontado por el reino de Dios cuando el Señor Jesucristo viene y dice, el reino, arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino a confrontar ese reino de maldad, el reino de muerte, el reino de las tinieblas. Y entonces dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. La gracia porque, ¿por qué es que menciona la gracia? ¿Quién de los empleados que les menciono, quién de los empleados merecía el perdón? Ninguno merecía el perdón. ¿Quién merecía ser, en este caso, despedido, ¿no? ¿Quién de ellos merecía que lo corrieran y que no volvieran a estar más ahí? Todos los empleados merecían ser despedidos. Pero esta gracia que nos habla aquí es que Dios decidió rescatar a algunos de ellos. Otros más rechazaron el mensaje que se les platicaba, otros más rechazaron al hijo del dueño o al hijo de Dios en este caso, y entonces ellos van a ser lanzados a ese castigo eterno, pero esta gracia que de la que aquí habla es porque Dios decidió por amor, por misericordia rescatar a algunos de ellos, a quienes creyeran en su hijo. Dice entonces que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Pero ven lo que dice, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es bien importante cómo termina el apóstol Pablo este capítulo, aunque digo, él no lo escribe por capítulo, pero sí este párrafo, porque dice Señor nuestro, es decir, aquel a quien tú decides someterte, así como el ejemplo que les ponía de esta fábrica, tú decides someterte al hijo del dueño y decir lo que tú digas. Si tú dices vamos para allá, vamos, si tú dices quédate, me quedo, si tú dices que brinque, brinco, entonces Él es nuestro Señor, debemos someternos a Él. Pero lo más importante de esto es que cuando nosotros entendemos el sacrificio que Él hizo, la obra que Él vino a hacer, entonces esa obediencia que le debemos a Dios, en este caso al dueño, volviendo a la comparación de la fábrica, no va a ser como una obligación pesada, no va a ser como una carga difícil de llevar, decir, ay, bueno, pues tengo que obedecer al dueño. No, cuando vemos lo que el mismo dueño planeó, que envió a su hijo para rescatarnos, para hacer una separación entre los obreros malvados y aquellos que somos adoptados como hijos de Dios, entonces nuestra obediencia se vuelve por amor. ¿Cómo no obedecer a aquel que dio su vida por mí? No es una obligación, es por amor. Ya no lo vemos como algo pesado, sino que esa obediencia nace del amor que tenemos por Dios. Y el Señor Jesucristo lo dijo en Juan, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La expresión del amor a Dios no es necesariamente sentir bonito en mi corazón o ponerme a llorar, y digo necesariamente porque puede ser que parte de ese amor que tenemos se pueda sentir en el corazón o se pueda sentir llorando, expresándolo de alguna manera, pero la mayor expresión del amor a Dios es obedecer lo que Él dice. Entonces, conociendo esta obra que Él hizo, sabiendo que nos rescató de ese reino de maldad y que fuimos trasladados a su reino, que fuimos adoptados como sus hijos, podríamos pensar, ¿cómo no obedecerle? ¿Cómo no obedecer a alguien así? ¿Cómo voy a ver ahora gravosos los mandamientos de alguien que dio su vida por mí? Ahora lo hago por amor, en agradecimiento a lo que Él hizo, porque no solo perdonó mis pecados, sino que ahora soy parte de su familia. Y llegará un momento, si volvemos a retomar este ejemplo de la fábrica, en que el dueño va a llamar a juicio a todos los que trabajan ahí, y entonces algunos serán enviados a un castigo eterno, pero otros, los que creyeron en su hijo, serán trasladados al reino del dueño. Ya no serán más como siervos o empleados de esta fábrica, sino ahora estarán juntamente con él reinando, gobernando por todo lo que, o en todo lo que él ha establecido. Entonces, imagínense de no tener nada, de estar destinados a una condenación eterna, a pasar a ser hijos del dueño o del rey, en este caso hablando del rey de nuestro Padre, y que podamos estar
en su reino, ser parte de su familia, ser como sus hijos, eso es que sobreabunde la gracia, eso es que la justicia de Señor Jesucristo nos sea aplicada a nuestra vida, eso es que sea Él quien reine, quien gobierne, quien sea nuestro Señor, eso es lo que en estos dos pasajes, aunque sabemos que viene hablando el apóstol Pablo de todo un tema, pero cierra este capítulo con estos dos versos, hablándonos acerca de cómo abunda el pecado, sobreabunda la gracia, que había un reino de muerte, pero que todos aquellos que por la gracia de Dios hemos creído en su Hijo Jesucristo, ahora tenemos la esperanza de la vida eterna. Ya no estamos expectantes a un castigo eterno, sino que ahora nuestra esperanza, como dice también la palabra de Dios, es la redención de nuestras almas, es decir, que podamos ser rescatados. Aunque ahora también dice el apóstol Pedro en una de las cartas que escribe, dice, aunque ahora sí es necesario también padezcamos un poco de tiempo, es necesario padecer, pues sí, al final de cuentas, mientras estemos en esta fábrica, habrá gente, habrá obreros malvados que estarán trabajando a nuestro lado y quienes buscan hacernos la vida imposible, ¿no? Es muy parecido a lo que el Señor Jesús habla cuando dice en cuanto al trigo y la cizaña. Bueno, así estamos nosotros en esta fábrica que lo comparo al mundo. Estamos trabajando juntamente con obreros malvados y que tratan de ponerle el pie siempre a los hijos de Dios para hacerlos tropezar, se burlan de nosotros, en fin, sabemos todo lo que el mundo planea en contra de los hijos de Dios. Y mientras estemos aquí, pues hay que soportar también esas aflicciones, hay que soportar esos padecimientos porque nuestra esperanza es mucho mayor. Lo que dice al final de este capítulo en el verso 21, dice que así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Esa es nuestra esperanza. No, nuestra esperanza no debe estar puesta únicamente aquí en la tierra, sino que sabemos que nosotros apuntamos a algo mucho mayor, a una vida eterna, donde la misma Biblia nos dice que no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá enfermedad, no habrá tristeza. Todo lo malo va a quedar aquí, en esta tierra, en este cuerpo, y qué bueno que tenemos la esperanza de ser nosotros transformados, que nuestro cuerpo sea glorificado a la semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces sí, de una vez y para siempre, se acaben todas las preocupaciones, dolencias, todas las situaciones negativas que atravesamos en este mundo. Pero qué importante es conocer esta porción porque aquí no nos habla el apóstol Pablo de que todo va a estar bien, sino que de alguna manera nos deja ver que juntamente con ese reino de maldad operando en esta tierra, hoy está operando algo más fuerte, que es la gracia de Dios, que es el reino de Dios, que es la misericordia de Dios. Por eso, aunque hay abundancia de pecado, sobreabunda la gracia, porque es quien trae esa gracia, es quien lleva el perdón de pecados a todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Hay un canto muy bonito que dice algo así como, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y es cierto, aunque nosotros hemos sido rescatados, aún muchas veces tropezamos, a veces cometemos pecados, pero su gracia es mayor porque Él ya ha decidido rescatarnos y entonces está trabajando en nuestra vida todos los días por medio de su palabra, con la obra de su Espíritu Santo también en nosotros, para que nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento de Él y entonces tener esa esperanza de ver completada la obra de nuestro Señor en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, pues son dos versos muy importantes, pequeños también, los que quería compartir en esta noche. Entonces, eh, esto es lo que quería centrar ya para poder acabar el capítulo 5 de Romanos. Es una enseñanza el día de hoy cortita, pero espero que haya sido importante para nosotros. Recordemos que tenemos la gracia de Dios para buscarlo, arrepentirnos de nuestros pecados y que Él pueda perdonarnos y adoptarnos como sus hijos. Y como muchas veces lo diré, tenemos que dar evidencias de esa salvación. Debemos tener comunión con Dios, debemos de leer nuestra Biblia, debemos de orar, es decir, se tiene que notar en nuestra vida que ahora somos hijos de Dios, que ya no somos esos obreros malvados, sino que ahora Dios ha hecho una obra en nuestra vida. Entonces, tengamos presente eso para que busquemos cada día del Señor,
para que cada día nos aferremos más a Él, para que su reino se vaya estableciendo en nuestra vida y entonces podamos cada día parecernos un poquito más a nuestro Señor Jesucristo, que nuestra meta es ser semejantes a Él, ¿no? Como dice la Biblia. Y bueno, ya para terminar, acompáñenme por favor a lo que dice a la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Les hablaba hace un momentito de nuestra esperanza. Ya no tenemos nosotros o no debemos tener temor al castigo eterno, a la condena, a recibir un castigo, sino ahora estamos esperando una herencia de parte de nuestro Dios. Y vean lo que dice aquí en primera de Pedro 1, del verso 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Wow, qué impresionante lo que dice aquí el apóstol Pedro. Nosotros tenemos esa esperanza de recibir esa herencia. Dice aquí incorruptible, es decir, que no hay nada que pueda corromper esa herencia. Dice incontaminada, es decir, no hay contaminación de pecado, del mundo, de maldad, e inmarcesible, nunca se va a marchitar. Inmarcesible significa que no se marchita, que no se degrada. Eso es lo que la idea que nos da inmarcesible, que es decir, una flor inmarcesible es como decir una flor que nunca se va a marchitar, que nunca va a perecer. Eso es la idea que nos da cuando habla de esta herencia inmarcesible, que no se marchita o que no va a perecer. Sí, es la idea que nos da. Entonces, reservada en el cielo para nosotros, bueno, aquí dice para vosotros, dice para ustedes, dice el apóstol Pedro, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Esa salvación ya comenzó a operar en nuestra vida, pero va a llegar a su culminación en el tiempo posterior, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, cuando venga por su iglesia, resucite a los que ya hayan dormido, a los que estén aún vivos, pues los transformará y entonces se completará la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Así es que si hoy en día vemos que el pecado abunda en el mundo, sabemos que la gracia sobreabunda, pero también debemos tener en cuenta que somos mensajeros, somos portadores de esta salvación, de estas palabras del Evangelio, para que otras personas también puedan ser rescatadas de esa condenación eterna. Entonces, mis hermanos, no nos quedemos para nosotros de una manera egoísta la salvación, sino hay que llevar el mensaje a todos aquellos que lo necesitan, porque son las instrucciones que nos dio nuestro Maestro: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ir a todas las naciones y hacer discípulos, o ir a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces debemos compartir el Evangelio. Hay a quienes se les facilita mucho el ser evangelista, hay otros a los que nos cuesta bastante compartir el Evangelio, pero todos en alguna manera debemos hacerlo, ¿sí? Así es que mis hermanos, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el jueves, primeramente Dios. Que tengan un bendecido descanso. Muy buenas noches.